Hola, estamos en la materia de Derecho Político, opinión argumentada, con el tema Influencia de la ciudadanía en el proceso político mexicano. Mi nombre es Beatriz Palacios, comenzamos. ¿Qué es el gobierno? Podemos referirnos a tres perspectivas para acercarnos al concepto. El gobierno como el conjunto de autores en sentido estricto es la red de funcionarios públicos ligados al Ejecutivo o en otras palabras es el conjunto de personas que ejercen el poder político. Como la segunda tenemos el gobierno como el conjunto de funciones. La dirección política es la función del gobierno y tenemos dos, el mantenimiento de la unidad de la comunidad política hacia el interior y la tutela de la comunidad política frente al exterior. La dirección política es una función de gobierno y tenemos dos, como ya indicamos. El gobierno como el conjunto de instituciones sería la tercera. El gobierno forma parte de la estructura de toma de decisiones que posee el régimen político de un sistema político. Existe un gobierno permanente constituido por la burocracia y un gobierno alternante constituido por elemento político que es electo por elecciones. Ahora bien, en cuanto a la dictadura, ¿qué es? La dictadura es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. El dictador no permite a la oposición a sus acciones y sus ideas. Tiene poder y autoridad absoluta. Se trata de un régimen no democrático, donde no existe la participación del pueblo. En cuanto al fascismo, el fascismo es un sistema político, social y económico creado por Benito Mussolini. Poco después de la Primera Guerra Mundial, esto es en Italia, existían grupos de civiles de extrema derecha que reventaban violentamente las manifestaciones a favor de la revolución. Eran los llamados camisas negras. Era el germen del futuro partido fascista que creara Mussolini en 1921 y que luego imitaran otros líderes europeos como Hitler en Alemania y Franco en España. La ideología de los fascistas es que la división de los poderes no existe. Todos los poderes los concentra el líder político. Desprecia la igualdad económica del que defiende el comunismo y entiende el nacionalismo como el engrandecimiento del Estado. El ciudadano debe de obedecer en forma ciega a su líder. Los intereses del Estado están por encima del ciudadano. La desigualdad de los seres humanos es inquebrantable. La igualdad de derecho es antinatural. El Estado debe de autoabastecerse, no debe de depender del comercio exterior con otros países. Además defiende el uso del ejército y la guerra como un modo para conseguir sus fines políticos. El partido controla toda política y la sociedad, llámese justicia, medios de comunicación, educación, etc. Ahora bien, en cuanto al comunismo, es una ideología, una doctrina política y una forma de organización social. Tiene como eje central la eliminación de las clases sociales, así también la supresión de la propiedad privada, de los medios de producción. Esta ideología fue formulada por Marx en 1841, cuando comenzó a escribir sus obras, aunque él no fue el único representante del comunismo. El comunismo va en contra de la propiedad privada, de los medios de producción, debido a que estos deben de pertenecer al proletariado, por ser estos sus fuentes de riqueza. En tanto que la burguesía no produce como mano de obra y en consecuencia no debe existir como clase social. Se plantea la idea de la distribución equitativa del material económico, sea este el salario percibido o los medios de producción, fábricas y empresas. El comunismo plantea la destrucción democrática de las riquezas para la clase burguesa
y en consecuencia la eliminación de la misma. La diferencia entre el gobierno democrático y la dictadura, decía Robespierre, que la democracia es un Estado soberano, guiado por leyes que son de obra suya, actúa por sí mismo siempre que le es posible y por sus delegados cuando no puede obrar por sí mismo. La democracia, la gente normal tiene que tener poder y tiene que tener derechos. Dejar a la gente sin sanidad, sin educación, sin pensión, sin acceso a la vivienda, con votos o sin votos, sería antidemocrático. Si la soberanía no está en el pueblo, sino en los mercados, aunque haya votos, no tenemos una democracia, tenemos una dictadura. Y por eso, a veces, defender el pueblo de trabajo, lanzando tuercas y basuras, es el mayor acto democrático que se puede llevar a cabo. Es decir, la democracia existe un gobierno permanente constituido por la burocracia y un gobierno alternante constituido por el elemento político, que es electo por elecciones y no reside el poder en una sola persona o en un solo partido, sino en 3 poderes. En cambio, la dictadura la tiene un solo individuo, un partido, y el ciudadano debe de obedecer ciegamente al Estado. Siempre es más importante el Estado que el ciudadano. Ahora, ¿qué entendemos por la democracia moderna? Es una constitución que defiende los derechos y los deberes básicos de los ciudadanos, las funciones del Estado y procedimientos de decisiones en la política, la separación de los poderes entre el Parlamento, el gobierno y los tribunales, los derechos iguales, la abolición de la esclavitud y de los privilegios, el derecho de voto, una persona, un voto. La democracia moderna evolucionó en Europa y Norteamérica como una reacción en el abuso del poder por reyes y duques. La revolución moderna casi siempre llevaron a la anarquía en vez de la libertad. Además, reside la soberanía en el pueblo, que estaría formado por el cuerpo social, en especial por los más humildes, pueblo llano, y que solo podía expresarse mediante el sufragio universal. La equidad entre el fascismo y el comunismo. A mi opinión, no hay equilibrio, ya que el fascismo está basado en un sistema capitalista, mientras que el comunismo está basado en comunal, en un sistema en donde la propiedad pertenece al pueblo. Benito Mussolini señala el fascismo a forma de irremediable, fructífera y beneficiosa desigualdad de los hombres. Para el fascismo es glorioso que los hombres sean desiguales, que haya ricos, pobres, que hayan personas que tengan un tipo de favores. Contrario al comunismo, donde se establece que el ser humano, aunque cada quien tiene su propia personalidad, todo el mundo tiene derechos a tener una vivienda, educación gratuita, etc. ¿En qué consiste la gobernabilidad y la legitimidad? La tradición del buen gobierno. Desde una perspectiva distinta, las condiciones de gobernabilidad se han vinculado a una más lejana tradición del pensamiento político, la tradición de la justicia y de la legitimidad, de un ordenamiento político-social, de la tradición del respeto a los derechos humanos y de la obligación gubernamental de proveer el bienestar general. En suma, la tradición del buen gobierno. De acuerdo con esto, en la línea del pensamiento político que va de Platón a Aristóteles y continúa incuestionada hasta antes de Maquiavelo, la nota dominante viene dada por la preocupación de desentrañar las condiciones del Estado justo y establecer la mejor forma de gobierno. Al decir de Aristóteles, nuestro propósito
es el de considerar cuál es la forma de asociación política que puede ser entre todas la mejor para quienes sean capaces de vivirlo mejor. ¿Cómo fue la evolución del ciudadano, súbdito o cliente? El origen de la polis en Grecia, 8000 y 4000 a.C. Visión del ciudadano como miembro activo de la política, participación y se interesa en las cosas públicas. Pasó de la polis griega a la civis romana. Ahora bien, el ciudadano, gobernante del mundo griego, clásico, se pasa al ciudadano súbdito del imperio. La civistas romana es una visión del ciudadano con la expresión del imperio de la ciudadanía. No es un miembro de la política, es un ciudadano súbdito del imperio. En cuanto a la Edad Media, el sistema feudal medieval basa la idea de la ciudadanía en una vinculación personal más que territorial de linaje. El Estado absoluto del siglo XVI al siglo XVIII surge la monarquía absoluta. La nación de ciudadanía queda asociada a la del autogobierno y casi desaparece. El poder se concentra en manos del príncipe. El súbdito debe obediencia total a su soberano. No hay igualdad ni participación política. La ciudadanía moderna. El Renacimiento no logra rescatar una ciudadanía con un ciudadano político participativa. Se concentra el poder en manos de la monarquía. ¿Qué son las políticas públicas y la participación ciudadana? La participación ciudadana y las políticas públicas toman importancia y se correlacionan en la medida en que la primera permite legitimar y hacer más eficaces la segunda y en forma circular. La efectividad de la segunda fortalece a la primera. Así en democracia, los procesos electorales, la representación y la legitimidad generada por esta vía han dejado de significar lo mismo. Sin embargo, democracia, legitimidad y participación forman, a nuestro juicio, un trinomio disoluble, pues no podríamos entender la existencia de cualquiera de los factores que conforman el trinomio sin la existencia del otro. Ahora bien, la responsabilidad pública en estos tiempos tan agitados de crisis económicas y políticas, de escándalos, de corrupción, de protestas y de desencanto, la sociedad exige una mayor responsabilidad a sus políticos, empresarios, banqueros y sindicatos. La responsabilidad política en una democracia esta responsabilidad se regula en las constituciones y ordenamientos legales, cuando exige a los gobernantes y miembros de las instituciones que rindan cuentas ante los parlamentos y a los tribunales. Los actos de los políticos en el ejercicio de sus cargos deben ser evaluados y juzgados según unas normas específicas. Pero existe otro tipo de evaluación de la responsabilidad política. Otra de las responsabilidades es la moral. Este tipo de responsabilidad se vincula no a las leyes y ordenamientos jurídicos, sino a los sistemas éticos que son empleados como referencia para evaluar una determinada conducta, así como las acciones, ya sean por su realización o por su omisión. La responsabilidad social alude a la obligación o compromiso que un individuo o entidad
partido, sindicato, organización, empresa, banco, etcétera, adquiere de responder ante la sociedad las consecuencias de sus acciones. Es decir, que la relación entre la responsabilidad gubernamental y la participación ciudadana es aquella donde la sociedad posee una injerencia directa con el Estado. Asimismo, tiene una visión más amplia del público. Esta participación está muy relacionada con y involucrada con los ciudadanos en la administración pública, los mecanismos de democracia directa, iniciativa de ley, referéndum, plebiscitos y consultas ciudadanas, la revocación de mandatos, recal, y la cooperación de los ciudadanos en la prestación de servicios o en la elaboración de políticas públicas son formas de participación ciudadanas. Esto es todo por mi parte. Muy buenas tardes.